Buenísimo, muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a ir arrancando, porque igual suelo arrancar con algunos avisos parroquiales. Gracias a todos. Lo que vamos a estar viendo hoy es básicamente algunos principios o algunas cuestiones importantes de cómo pensar la capacidad operativa de su organización y cómo anticiparse, obviamente, a cubrirla, ¿no? Que suele ser una de las primeras cuestiones que surge una vez que uno la calcula. Me presento para los que es la primera vez que vienen a alguno de estos espacios. Soy María Ovejero, gerente del área de expansión. Eso significa que soy responsable por los más de 200 proyectos que tenemos ahora corriendo activos en simultáneo. Por supuesto, no estoy todos los días en todos los proyectos, pero sí trabajo con los equipos que hacen posible que esos proyectos pasen. Algunos, como les decía, avisos parroquiales antes de ir arrancando. Por las dudas, recuerden que tienen acceso al Resource Center, y dentro del Resource Center van a poder encontrar materiales con las diferentes, digamos, palancas con las que trabajamos a veces. Van a poder encontrar todo lo que tiene que ver con el programa de referidos, en donde si ustedes tienen alguna empresa colega para referir, pueden cargarla vía ese formulario. Es importante que lo carguen vía ese formulario, porque si no, no lo podemos tener en cuenta. Y eventualmente, si esa empresa colega decide efectivamente tomar un proyecto con nosotros, tienen un 5% de descuento en la segunda cuota de su proyecto. Y por otro lado, quedan todas las grabaciones de los espacios, digamos, de estos eventos que estamos haciendo. Están todas las grabaciones desde que prácticamente arrancamos con estos espacios. Y cada una tiene el título respectivo, digamos, para que sepan de qué temática es y qué es lo que pueden encontrar si entran a alguna de esas grabaciones. Y una cosa importante también, en teoría les debería haber llegado un mail mío, anteayer, si yo no recuerdo mal, con información del workshop de planificación estratégica que vamos a estar haciendo con clientes y ex clientes. Si no les llegó, cuando terminemos, me pueden mandar un mail, igual ahora les voy a pasar el link, pero para los que no les haya llegado o no lo hayan leído todavía, vamos a estar realizando un workshop online de planificación estratégica, de cierre de 2022, y ajuste, digamos, de 2022, porque todavía quedan unos 3 meses y 10 días, lo cual es bastante para hacer que muchas cosas pasen, y del 2023. ¿Cuándo va a estar sucediendo este evento? Va a ser por Zoom, el día miércoles 12 de octubre, y ahí tienen los horarios de acuerdo a sus usos horarios, más o menos, Argentina, Chile y Uruguay, de 15 a 18, y el resto lo pueden leer ahí. ¿En qué va a consistir o cuáles van a ser algunos puntos principales que vamos a estar tocando? Bueno, cómo ver avances, mejoras y desafíos de lo que ha sido hasta ahora este 2022 y qué cosas tienen que seguir trabajando y dándole una vuelta de tuerca, ¿sí? Por otro lado, empezar a pensar en su planificación estratégica para 2023, digamos, qué tiene que incluir efectivamente esa planificación estratégica y cómo pueden empezar a pensarla, digamos, para su empresa, si es que no lo vienen haciendo, y si lo vienen haciendo, cómo la pueden aprovechar y capitalizar, y cómo empezar a implementar esas cosas desde el vamos, ¿sí? La idea es que sea un espacio bastante práctico, así que más o menos vamos a ir viendo cuánta gente se va anotando. Si vemos que se desborda mucho, probablemente hagamos una segunda edición, digamos, para poder hacerlo un poquito más personalizado. Ahí vi por el chat que alguien me dijo que no le llegó, ahora les paso igualmente por el chat el link para que se puedan anotar. Para aquellos que no les haya llegado y les interese, les dejo el link por acá. Ahí está. Si no les llegó y les interesa, se pueden anotar por ahí. La misma data que les acabo de decir van a encontrar en ese link que les acabo de pasar, así que lo pueden hacer por ahí. Si ven que tienen algún problema o lo que sea, tienen mi mail, me pueden escribir y lo resolvemos, no hay ningún problema. Bien, enunciados estos avisos parroquiales, les cuento un poco cuál va a ser la agenda del día de hoy. Básicamente, por qué es importante tener medida mi capacidad operativa, qué unidad de medida tengo que usar, suele ser la más preguntada,
Algunos ejemplos de cómo calcularla, les voy a mostrar un tablero que tenemos en general para software factories, pero se puede adaptar para otras cosas, y cómo lo hacemos nosotros mismos dentro de Arch Group, y cómo fijar parámetros de alerta, o qué tengo que tener en cuenta a la hora de fijar parámetros de alerta. ¿Bien? Cualquier momento que tengan una duda, pregunta o lo que sea, o me la hacen por el chat, o me interrumpen y se abren el micrófono y lo vamos charlando, no hay ningún problema. De hecho, más interesante si no hago un monólogo. Entonces, ¿por qué es importante medir la capacidad operativa? Hay como un montón de razones, pero en mi caso lo plasmé en estas tres principales. Por un lado, crecer sanamente. ¿A qué le llamamos crecer sanamente? A más de uno le debe haber pasado que de repente venden un proyecto y es un proyecto grande, o se va alguien justo de la organización y se quedan cortos, y entonces todo es pánico, desesperación y estrés. Y el que no le ha pasado esto, bueno, tiene mucha suerte, básicamente. Pero el hecho de poder ir midiendo mi capacidad operativa e ir anticipándome a las diferentes necesidades que puedo tener, les va a permitir ir teniendo un crecimiento dentro de todo más orgánico y ajustado, ¿sí? Obviamente siempre que le meten mucho input a algún sistema dentro de la organización, por ejemplo, si ustedes de repente empiezan a vender mucho más de lo que venden normalmente, bueno, es lógico que les ajuste un poco la camiseta después en la parte de operaciones. Pero la idea es que nunca llegue a ajustarles tanto como para que sea un caos. Después, en relación a esto, evitar lo que se conoce como ciclo de proyectos, o a qué le llamamos ciclo de proyectos. Algo muy común que vemos con las empresas con las que trabajamos es que en general llegan a nosotros, el 80% de los casos, porque no saben bien cómo hacer para generar, digamos, o para generar un sistema comercial proactivo. Entonces, una vez que lo empiezan a generar, y empiezan a tener reuniones, quizás algún cierre, dependiendo del tiempo de venta que tenga su servicio, empiezan a tener justamente cuellos de botella en la parte operativa. Y lo que muchas empresas hacen en ese momento, y altamente recomiendo que no hagan esto, es, como están un poco saturados operativamente, frenan la parte comercial. Entonces, al frenar la parte comercial es como que, digamos, resuelven la demanda que salió urgentemente, pero después volver a empezar todo el circuito comercial lleva un tiempo. Supongamos que ustedes, no sé, mandan mails en frío o tienen anuncios de Facebook. No es instantáneo, lleva un tiempo hasta que ponen eso a correr, agendan alguna reunión, luego de la reunión envían alguna propuesta y efectivamente se produce un cierre. Entonces, lo que queremos evitar es justamente eso de vender mucho, estar saturados, dar respuesta a nuestra capacidad operativa, mientras tanto dejamos de vender, tener que volver a empezar a vender, empezar todo de cero, perder, digamos, la velocidad y la frecuencia que veníamos teniendo en ventas. Entonces, anticiparnos a nuestra capacidad operativa nos va a permitir eso también. Y en tercer punto, obviamente, tener previsibilidad de tus recursos, que por supuesto está íntimamente relacionado también con tener cierta previsibilidad de lo que deberían ser tus ingresos y costos como organización. Entonces, como ven, el tema de la capacidad operativa es bastante central y es bueno, digamos, ir revisándolo y teniendo un ojo respecto a esto. Unidad de medida. Esto, y acá entramos en polémica. ¿Cómo defino la unidad de medida que tengo que usar? Por supuesto, va a depender del tipo de servicio que ustedes brinden, ¿sí? Las unidades de medida más comunes son cantidad de horas o cantidad de proyectos. Por ejemplo, para todo lo que es parte de desarrollo de software y demás, usualmente lo que sucede es que, dependiendo del tipo de proyecto, necesitan un tipo de perfil, que puede ser, no sé, desarrollador junior, senior, etc. Y cuando cotizaron el proyecto, lo cotizaron con una cantidad de horas, que son las que ustedes van a contratar, en teoría, a esta persona para que lleve adelante ese proyecto. Entonces, para todo lo que es desarrollo de software, por ejemplo, es muy fácil medirlo en cantidad de horas. Después, por ejemplo, para todo lo que es consultoría, y es el caso particular de Arch, que más adelante lo vamos a ver, lo pueden medir, por ejemplo, en cantidad de proyectos. Es decir,
un mismo recurso, una misma persona, a cuántos proyectos en simultáneo puede estar alocado o alocada, ¿sí? Y después no hay muchas más cosas dando vueltas que eso, se les puede ocurrir alguna idea más creativa. Si alguno tiene algún caso que observa que es muy, muy particular, lo puede preguntar y lo vemos acá. Pero en líneas generales las dos más comunes son horas o cantidad de proyecto o cantidad de servicio X que ustedes hagan. Y un disclaimer importante es, como dice ahí, cuanto más estandarizada es la entrega de su servicio, más fácil va a ser para ustedes calcular su capacidad operativa. Cuanto menos estandarizada esté, es muchísimo más problemático. ¿A qué me refiero con estandarizada? No es lo mismo si yo vendo, por ejemplo, proyectos, y cada proyecto puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, o 1 año, que si yo vendo 2 proyectos de 6 meses, por decir algo, digamos, muy, muy claro para que se vea la diferencia. Lo mismo, por ejemplo, para lo que es desarrollo de software, no es lo mismo si yo invento, solo desarrollo páginas web, por decir algo, que más o menos, si bien no es estándar, 100% estándar, tengo una idea de márgenes en los que puede estar, que si yo desarrollo cualquier cosa, lo que caiga, una web, una app, una funcionalidad en una app, etc. O si soy, por ejemplo, una agencia de marketing, y lo mismo, te puedo optimizar el uso de Google Ads hasta trabajar con vos para diseñar el branding de tu marca. O sea, cuanto más estandarizado esté, más fácil les va a resultar este cálculo, cuanto menos estandarizado esté, más dificultoso. En ambos casos es importante que lo hagan, que lo piensen y que le pongan un poco de cabeza a esto. ¿Hasta acá alguna duda o alguno que crea que su caso es muy particular y quiera que le demos una miradita rápida? Si no, sigo avanzando. Vamos bien. Bien. Bueno, sigo entonces. Algunos ejemplos y herramientas que pueden tener en cuenta, y esto es como la parte más práctica, me voy a salir del PowerPoint. Acá. ¿Qué tenemos esto? Esto, por ejemplo, es una planilla, obviamente cuando terminemos se las puedo pasar y demás, que sirve, esto está como bastante pensado para todo lo que es servicios que requieren alocación de horas, ¿sí? Entonces, vamos como en escalerita. Primero ustedes definieron qué unidad de medida van a tomar para definir su capacidad operativa. Y después, una vez que tienen eso, una de las opciones, si ustedes lo tienen en horas, por ejemplo, es este tablero que les estoy mostrando, ¿sí? Que acá van a tener dos características importantes. Digamos, un consolidado y después, este es como el consolidado total de un área X y este es un por proyecto, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo deberían, digamos, empezar a pensarlo? Supónganse, vamos a hacer el caso hipotético de que esto es una software factory, ¿sí? En la cual venden proyectos de desarrollo que no están estandarizados, sino que más o menos ven cuáles son las necesidades del cliente, le cotizan una cantidad de horas y demás. Perfecto. Entonces supongamos que esta Software Factory vende un proyecto Arch Group a Arch Group 2 y a Arch Group 3. Deadline va a implicar cuándo finaliza ese proyecto. Esto es clave. Cuándo finaliza ese proyecto por dos cosas. Una, para saber si ustedes tienen desvíos o no en la gestión de proyecto. Dos, para saber cuándo se les liberan recursos a ustedes, ¿sí? Entonces, tener clara la finalización de los proyectos es súper importante y es importante que ustedes lo tengan, cuando empieza algún proyecto, lo tengan registrado en algún lado. Si tienen un CRM, si lo llevan en un Excel o lo que sea. Pero la fecha de finalización estimada de los proyectos es clave porque las dos cosas que les decía. Uno, si ustedes empiezan a pasarse de esa fecha estimada, van a darse cuenta que tienen un desvío. Los desvíos básicamente cuestan plata. Dos, van a saber cuándo tienen o se les liberan recursos disponibles.
Entonces, esto tiene un deadline de proyecto, horas estimadas, en este caso, para este cliente particular, son 450, supongamos. Horas restantes son las que le quedan, ¿sí?, a este proyecto. Acá incluso le podría, si ustedes se las gastan todas, a ver si, van a ver que acá me empieza a marcar el desvío, ¿sí? Entonces, horas restantes, en principio, si yo solo me consumí 40 horas, me quedan 410. Pero supongamos que yo ya me consumí 490 y 40 horas, en este caso particular de esta Software Factory, básicamente que están saliendo de mi bolsillo. Entonces, por eso también es importante ir llevando registro de esto. Y después, lo que va a medir este tablero en particular es alocación efectiva de horas, ¿no? Entonces, supongamos que para este proyecto yo aloqué en la semana 1, 10 horas de Juan, 10 de Pepe, 10 de María, y solo esos recursos. Y este otro proyecto que, no sé, finaliza en julio, son 100 horas, vamos a suponer, aloqué 20 horas de Juan, 20 de Pepe y 0 de María. Y este que termina en agosto, son, no sé, 150 horas, y a lo que es de Juan, creo que me va dando bien para no explotar a Juan, 0 de Pepe y de María, ¿no? Y supónganse que estos son los únicos 3 recursos con los que cuenta la empresa. Más o menos una persona, digamos, si ustedes lo están pensando en horas, 40 horas semanales es como el borde. Uno puede pensar en 45 si trabaja 9 horas, pero tiene que almorzar la persona básicamente. Entonces como 40 es el máximo efectivo usualmente que pueden alocar en cantidad de horas. Con lo cual acá lo que tenemos es que Juan, por lo menos esta semana, está tapado. Pepe, esta semana podría haber alocado a otro proyecto. María, esta semana podría haber dedicado otras 20 horas a otro proyecto. ¿Qué significa esto? Que de esta semana, mi capacidad operativa, digamos, sobrante, para este caso, eran, me sobraron 10 de Pepe y 20 de María, 30. ¿No? Yo podría haber tenido un proyecto 4, por ejemplo, a donde hubiese podido alocar 30 horas. Ahora, ¿qué hubiese pasado si me hubiese caído efectivamente un proyecto 4 que finaliza, no sé, en septiembre, de 100 horas quizás, pero al cual Pepe le dedicó 10, María le dedicó 20, y me faltaron otras 10, y esas 10 de algún lado tienen que salir, digamos, o lo tiene que cubrir, o se tiene que reorganizar algo dentro del equipo, o tengo que pensar en incorporar a alguien y demás. Ahora, ¿qué pasa si yo esto lo hago, digamos, en este caso que lo estamos viendo efectivo, y bueno, ya en la semana 1 me desayuné que tengo que incorporar a alguien, pero este proyecto ya está corriendo. Y si yo le tenía que alocar 10 horas esta semana, las cuales no pude porque no tenía capacidad, y probablemente me genere un retraso para adelante del proyecto. Entonces esto también lo pueden hacer proyectado, además de efectivo, ¿sí? Deberían tener idealmente ambas, por lo menos como mínimo la proyectada. Pues la proyectada les va a decir a ustedes si tienen requerimientos o no. Bien, entonces, esto va a ser más o menos por horas. Y lo otro que pueden hacer, que es complementario, es ir pensándolo por recursos. Entonces, en febrero, Pepe, no sé, tenía una capacidad total de 40 por 4, 160 horas, y usó, como vimos, en las 160. Entonces, capacidad 0. Juan tenía lo mismo, 160, pero usó, no sé, menos. 100, por decir algo. Bueno, tengo libre o tuve libre en febrero. Y si además esto lo hago proyectado, me va a dar una idea de cuándo y cuántos recursos voy a necesitar. Por supuesto, el primer problema que surge con esto es, esto lo puedo llenar muy fehacientemente una vez que tengo un proyecto cerrado.
qué pasa cuando yo no sé si voy a cerrar 10 o 15 proyectos. Entonces, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero esa puede ser una de las dudas que les esté surgiendo por la cabeza. Entonces, esta es como una primera forma que tiene que ver con cantidad de horas, ¿sí? ¿Qué es lo que les puede llegar a pasar también por las dudas? Les puede llegar a pasar que, primero, no sepan o no tengan muy claro en qué unidad de medida medir, valga la redundancia, su servicio, o no sepan, digamos, cuánto tiempo les lleven distintos tipos de tareas, justamente por falta de estandarización quizás del servicio. Entonces, si les sucede algo de eso, van a tener que ir un paso previo todavía, que es en general lo que nosotros le llamamos de construcción de procesos. No me voy a ir mucho en detalle con esto, pero a grandes rasgos, ¿de qué se trata esto de construcción de procesos? Si yo hago un determinado servicio, por ejemplo, o esto incluso sirve para áreas que no son estrictamente la operativa, por ejemplo, área de recursos humanos, área de marketing, etc. ¿Cuáles son las principales tareas que necesito que sucedan en ese área? Todavía no le voy a alocar personas. Puede que quiera pensar conocimientos requeridos o no, pero en principio, ¿cuáles son esas tareas principales? Y más o menos un estimado de qué volumen de esa tarea solemos tener y cuánto tiempo lleva. Y con eso van a poder sacar un estimado, digamos, de cuántos recursos necesitan. Esto sugiero que solo se metan en el caso particular de que realmente no tengan idea cómo medir su servicio o lo necesiten para algún área complementaria a su área operativa, ¿sí? Todo este análisis que estamos haciendo está principalmente orientado a que ustedes tengan bien clara la capacidad operativa de su área de operaciones, es decir, la que corre el servicio, o a eso me estoy refiriendo cuando hablo de área de operaciones. Formato número 2, esto era unidad de medida, horas, ¿bien? Opción número 2, unidad de medida, por ejemplo, cantidad de algo. En este caso voy a tomar cantidad de proyectos y voy a tomar el caso de Arch, ¿sí? Lo que nosotros sabemos más o menos dentro de Arch Group, que nuestros proyectos, al estar bastante estandarizados, pueden durar en líneas generales 6 meses o un año. En general hay algunas cosas que se salen como de ese estándar, etcétera, etcétera. Pero más o menos. Y en general que las reuniones con el consultor asignado son de 2 horas y se asigna un consultor, consultora. Entonces, teniendo, digamos, conocimiento de esto, lo que nosotros hacemos es, bueno, ¿cuál es la cantidad de cuentas que puede llevar aproximadamente un consultor? Y acá es un juego entre cantidad y horas, pero por las dudas, supónganse, si yo metiera 40 horas semanales y 2 horas de proyecto, supuestamente un consultor podría tener 20 proyectos. Por supuesto que eso es inviable, a nadie le da el cerebro para eso, además tenemos instancias, digamos, internas de la empresa, reuniones de equipo, los consultores necesitan tiempo de planificación de las cuentas, etc. Entonces, con un poco de prueba y error, porque fuimos cambiando nuestra capacidad operativa máxima a lo largo del tiempo, llegamos a que por consultor es un aproximado de 10 cuentas, salvo alguna excepción muy particular. Entonces tenemos consultor A, consultor B y consultor C, supongamos, ¿no? Cada uno con una capacidad operativa de 10, y nosotros semanalmente vamos revisando cuál es la capacidad operativa ocupada que tiene cada uno de nuestros consultores y consultoras. Entonces, por ejemplo, el consultor A hoy tiene 8 proyectos, el B tiene 9 y el C tiene 10, por decir algo. Bueno, tengo 27 cupos ocupados del máximo de 30 que yo tengo. Entonces, esto es como lo más sencillo que les puede pasar. ¿Cómo llegamos a determinar este 10? Bueno, efectivamente fue un poco de prueba y error.
y en todo este proceso van a tener un poco de prueba y error. Por más que se vayan anticipando, van a tener que ir ajustándolo a lo largo del tiempo, porque también si ustedes van ajustando su servicio, digamos, esto también va a sufrir ajustes. Para que se den una idea, nosotros estandarizamos un montón de cosas en la entrega del servicio para que esto efectivamente pueda ser así. Entonces, tampoco es que uno hace el primer cálculo y ya está, me olvido, puede ser el mismo cálculo para siempre y no voy a tener nunca más problema con esto. Pero bueno, por cantidad de proyecto o similar, más o menos el cálculo es este, verán que es bastante sencillo y de hecho yo tengo exactamente una planilla así, con la cual yo reviso todas las semanas con el equipo cuál es la capacidad operativa que tenemos y cuál es la capacidad operativa ocupada que tenemos. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay 27 proyectos activos. Lo cual nos lleva un poco al casi les diría al último punto, que son qué parámetros de alerta tengo que tener. Porque hasta acá es solo tener como el cálculo. Sí, perdón. Paula, ¿tenés una pregunta? Ah. No, perdón. Acá, no te preocupes. Solo lo que tenemos hasta acá es cómo puedo calcular mi capacidad operativa. Y esto, de nuevo, en el caso de lo que son horas, van a poder también hacer bastante la proyectada. Sugiero que lo hagan. En el caso de lo que son proyectos, en general es más complicado hacer la proyectada. Por ejemplo, yo no tengo certidumbre de cuántos proyectos me van a caer esta semana. Pero sí tengo como ciertas medidas indicativas, ¿sí? Entonces, ¿qué cuestiones tienen que tener en cuenta a la hora de pensar parámetros de alerta para su capacidad operativa? Y con parámetro de alerta me refiero a cuándo este número de ocupación es crítico para ustedes para salir a buscar más recursos, ¿sí? ¿Cuál es el parámetro que ustedes van a elegir como crítico para decir, bueno, tengo que salir a buscar más recursos? El punto es cómo elijo este parámetro, cómo lo determino. Bueno, ahí tienen que tener en cuenta los siguientes puntos como mínimo. Después puede ser que haya alguno más, alguno menos, etc. Pero esto por lo menos. Primer punto, tiempo que tardan en reclutar y capacitar personal. No es lo mismo si mi proceso de selección tarda en promedio un mes, que si tarda en promedio 3 meses, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente son tiempos muy distintos. De nuevo, por supuesto en cualquier proceso pueden tener extremos en el cual la persona que más rápido reclutaron lo hicieron en una semana, y la que más tiempo tardó 3 meses. Por eso les digo, en promedio, ¿cuánto tiempo tardan en reclutar y capacitar personal? Llevándolo a nuestro caso particular, nosotros sabemos que en correr todo el proceso de reclutamiento, en nuestro caso son 2 entrevistas, 2 entrevistas, si no recuerdo mal. Obviamente toda la búsqueda de perfiles y después 2 entrevistas. Pero más o menos podemos llegar a tardar un mes. Y después sabemos que el proceso de inducción dura seguro un mes. Son 4 semanas que están muy estandarizadas, que ya están pensadas, etcétera, etcétera. Un mes antes de tener a la persona funcional. Eso va a depender en general de las características de su servicio. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo del software, que es bastante útil. A veces la inducción es súper corta, puede llevar una semana, y enseguida se pone a la persona a trabajar a la par con otro desarrollador para que eso funcione medio como inducción. Va a depender de las características de su servicio, pero lo tienen que tener más o menos en cuenta. Segundo punto que tienen que tener en cuenta, tasa de rotación de personal. ¿Cómo calcularla? Es un berenjenal, digamos. Se van a encontrar muchas cosas en internet. A grandes rasgos, como para simplificarlo mucho, ustedes tienen que saber en promedio cuánta gente por mes se les va, ¿sí? Entonces, si ustedes saben que, no sé, por mes
una persona seguro o casi seguro se va de su organización, bueno, lo tienen que tener eso en cuenta, porque es una persona con la que no van a contar el próximo mes. Entonces tienen que tener una idea de la tasa de rotación de personal, llevándolo a la expresión más sencilla es cuánta gente por mes en promedio se va. Del área operativa, recuerden acá que estamos pensando 100% en el área operativa, porque yo, por ejemplo, puedo tener alta rotación en mi área operativa, pero no necesariamente en toda mi empresa, que usualmente es lo que tiende a pasar. Por otro lado, y ahora me voy a las preguntas. Velocidad de mi equipo de ventas, ¿sí? Un poco lo que les decía recién. En mi caso particular, si bien yo no tengo certidumbre de cuántas ventas van a caer esta semana, porque no me encargo de la parte comercial, sí, digamos, en la reunión de gerencia revisamos semanalmente cuál es el objetivo de ventas y cómo viene avanzando ventas en relación a ese objetivo. Hay meses en donde sabemos que el flujo va a ser un poco más alto porque a lo mejor arrancamos con muchas reuniones generadas desde marketing, entonces es más probable que sea un poquito más rápido. Y después obviamente tenemos más o menos los rangos entre los que se mueven. En un mes muy bueno, que fue el mes de julio, si yo no recuerdo mal, cerramos 50 ventas, estuvimos un poquito ajustados de capacidad operativa, no les voy a mentir, pero nos acomodamos rápidamente porque más o menos lo veníamos anticipando. No anticipamos que íbamos a cerrar las 50 clavadas, pero veníamos ya con gente en entrenamiento y demás. Lo que hicimos fue acelerar un poquito el entrenamiento para poner más rápido a la gente a tomar proyectos. Pero la velocidad del equipo de ventas es importante. Y por otro lado, la capacidad ociosa actual. No es lo mismo si yo hoy tengo libres, por decir algo, cupos, que es este caso, que si yo tengo libres, no sé, 9, es completamente diferente. Entonces, ¿qué es lo que hago yo y sugiero que hagan ustedes también en relación a la capacidad operativa? Es, bueno, en función de todas estas variables que acabo de decir, más o menos poner un número crítico, ¿sí? En nuestro caso, ese número crítico es 40. Yo veo que mi capacidad ociosa está en 40 o por debajo de 40, eso dispara una alarma automáticamente. En general, recursos humanos ya se viene anticipando a esto, así que es raro que yo tenga que levantar la mano con eso, pero digamos, si yo veo que empieza a bajar por debajo de 40 o menos, le levanto la mano a recursos humanos y digo, ayuda, reclutemos gente, por favor, y empezamos ahí como todo el proceso. ¿Cómo llegamos al número de 40? Y también un poco prueba y error. ¿Puede variar ese número en el tiempo? Sí, por supuesto. Si, por ejemplo, sube la velocidad del equipo de ventas de Arch, y esto también va a tener que subir, porque no es lo mismo meter 20 ventas en un mes, donde si de repente, no sé, ventas este mes, mete 20 y yo tengo capacidad 40, sé que estoy tranquila, que es meter 50 ventas por mes. Si nosotros metemos 50 ventas por mes, y este número crítico no hace mucho sentido. Y un punto, de hecho, que me olvidé, pero que también tienen que tener en cuenta, es lo que les mencionaba acá de la finalización de proyectos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ventas, por ejemplo, metes 50, pero yo sé que este mes, supongamos que es agosto, me finalizan 20 proyectos y sé que voy a tener 60. Voy a estar un poco medio ajustada, voy a empezar a reclutar, pero sé que voy a estar tranquila por lo menos para este mes. Para el mes que viene ya voy a estar al horno. Entonces, también por eso es importante tener clara la fecha de finalización estimada de los proyectos. Me preguntaban por acá, si tenemos clara nuestra unidad de medida, horas, pero no tan estandarizados los procesos. Entiendo que podemos medir igualmente de manera correcta, ¿no? Gustavo, te pregunto ahí qué hacen. O sea, ¿a qué se dedica tu empresa? Como para saber un poquito más, pero en principio sí. Lo que yo les sugiero ahí es, siempre en la implementación uno va a encontrar dónde tiene las trabas. Entonces, hola María, ¿cómo
Hola, ¿Cómo estás? ¿todo bien? Bueno, Des- primero que nada, gracias por este webinar. Nosotros somos una empresa de Business Intelligence, hacemos todo lo que Sí, es análisis de datos para empresas. Y perfecto. tenemos clara la unidad de medida, nuestra unidad de medida es hora, pero no todos tenemos proyectos diversos, entonces no necesariamente tenemos tan estandarizados los tipos de proyectos, ¿no? Entonces la pregunta es, si no tenemos tan estandarizado, aunque no tengamos tan estandarizados los tipos de proyectos, pero tenemos cada unidad de medida, ¿esto aplica normalmente? O sea, ¿o hay limitaciones en cuanto a esta metodología de generar una alerta en caso de que estemos desbordados, ¿no? No, 100%. Si ahí ustedes tienen, lo que les recomiendo es medio este formato y hacerlo proyectado. Entonces, lo primero que tienen que hacer ahí es sentarse. Si ustedes tienen la estimación de horas que les va a requerir el proyecto, por más que sean de distinta índole, y más o menos van bien encaminados. Lo que te va a dificultar un poco más es en sí fijar el número crítico. ¿Por qué? Porque vos no sabés si mañana vas a vender uno de 100 o uno de 200. Pero a nivel digamos, de proyección de lo que tenés ahora, esto te sirve perfectamente y no importa ahí que haya variabilidad en el tipo de proyecto. Bien, ¿Me sí, quizás explico? estoy pensando sí, te explicás. Lo que juega quizás un poquito a nuestro favor, que muchos de nuestros clientes, cuando empezamos un proyecto, después nos contratan por un lapso de tiempo, generalmente son semestrales, Sí, donde ellos en esa contratación nos vamos poniendo su objetivo, pero hay un plazo de contratación semestral. Y tenemos, claro. te diría, más del 50% de nuestros proyectos son con esa metodología, con lo cual eso entiendo que también ayuda más aún, ¿no?, a proyectar y a planificar. Sí, 100%, porque a ustedes les da muchísima más certidumbre de por lo menos una fecha estimada de finalización de ese proyecto, cuándo y si es que se te liberan recursos o no, cuántos, etcétera. Entonces, eso está bueno. Cuando lo tenés como muy disgregado y tenés algo que te finaliza, no sé, el 1 de junio, otro el 10 de agosto, otro, es como que tenés que, te diría, revisar esto con más frecuencia como para que no se te escape nada. Cuando lo tenés más estandarizado, no te digo que estás hiper tranquilo porque esto lo estás revisando siempre, esa es la verdad, pero te permite tenerlo un poquito más ordenado. Bueno, gracias María. De nada. ¿Alguna otra duda o Hola pregunta? María, Sí, ¿qué dale. tal? Te hago una pregunta. Quería saber si más allá del Excel este que nos recomendás, ¿hay algún software o algún sistema un poco más avanzado que conozcas? Porque en mi caso lo que me pasa es que los proyectos que manejamos, yo trabajo en una agencia de marketing, Sí. requieren la disponibilidad de 5 perfiles diferentes al mismo tiempo. Entonces no me sirve ver como una bolsa con las horas disponibles, sino que tengo que cruzar también con perfiles específicos. Ahí, digamos, hay un montón de softwares hoy por hoy de registro de tiempo, por ejemplo, en donde uno va registrando las horas alocadas y demás. No sé en ese sentido qué tan útil les resulta, pero si no, la otra alternativa es que ustedes mismos construyan un CRM. Eh, a ver, les voy a mostrar por las dudas. Como parte del trabajo con Arch, todos tienen acceso a Podio, cada uno tiene alocado su propio espacio de Podio. Hay una charla de qué es Podio, cómo funciona, etcétera, mía grabada, no me voy a ir mucho por las ramas. Pero fíjense, por ejemplo, que yo la capacidad operativa la tengo medio automatizada. Estos son los consultores que tenemos hoy por hoy, o algunos de los consultores, y este número al lado es la cantidad de proyectos a los cuales están alocados. Entonces yo, digamos, esto me lo tira automatizado. Pero esto está construido a partir de, digamos, cada cliente de Arch, cuando empieza el proyecto, nosotros armamos una ficha de cliente en donde está la fecha de inicio de proyecto, la fecha de finalización estimada, información de contacto. Entonces, eso ustedes si ustedes quieren, por ejemplo, algo que sepan que es muy específico, no sé, cómo tienen alocados los recursos hoy por tipo de perfil, pueden armarse, por ejemplo, una aplicación en Podio que diga, vamos a ponerle prueba a prueba, que sea
No sé. Perfil, no sé, nombre de la persona, por decirte algo, de la persona. Rol o perfil. Acá le podés poner, no sé, diseñador. Acá desarrollador web, optimización campaña, qué sé yo. Y no sé, por ejemplo, depende cómo lo midas, cantidad de proyectos en los que está, cantidad de proyectos participa actualmente. Si vos sabés que el máximo es, no sé, inventando, 3, estoy haciendo un montón de supuestos. Entonces vas marcando ahí por cada persona y después te puedes armar como un pequeño informe en Podio que te dice, no sé, Pepe está, que es diseñador, está alocado a 3 proyectos. Y ahí lo sacás como rápido. Esa es una alternativa si quieren algo un poco como más customizado, que lo armen ustedes mismos en el sentido de que esté en base a los requerimientos que ustedes tienen. Porque lo que sucede muchas veces con aplicaciones y demás es que medio que uno a veces se termina ajustando a la aplicación estandarizada, a veces resulta más útil, a veces no. Una opción es Podio, otra opción, yo no tengo una específica, pero sí existen muchas aplicaciones en el mercado que miden cantidad de horas, por ejemplo, alocadas a algo, y también hay muchos softwares de gestión de proyectos ahí dando vueltas. María, ¿puedo mencionar algo que nosotros utilizamos desde hace mucho tiempo y que creo que a todos les podría ayudar? Sí, claro. No es comercial, porque además yo creo que es el único producto, perdón, soy David Nochebuena, es el único producto que me gusta de esa marca, y es el sencillo y simple Microsoft Project. En Microsoft Project, si lo quieren utilizar, te permite, uno, definir el tiempo del proyecto como tal, alocar los recursos que tienes a nivel plan, costear a nivel plan lo que te saldría a nivel recurso y tiempo. O sea, tendrías una cantidad si le asignas el costo de tu recurso real y decir, yo sé que este proyecto que me va a durar un mes con diferentes perfiles, que es mucho lo que entiendo pasaría en el caso de marketing, que de repente necesitan a lo mejor a alguien que va a hacer la idea, otra persona que va a hacer la animación, posiblemente alguien que va a hacer la página, o simplemente en un desarrollo tienes diferentes perfiles, tienes un PM, tienes un Scrum, tienes los desarrolladores de tecnología, tienes los QAs, pones eso y después lo que haces es la asignación directa de que cada gente va registrando el real, y la misma aplicación de Microsoft Project te está dando la diferencia de lo que tenías presupuestado contra lo real que estás haciendo, te da las diferencias, tienes además el análisis de la ruta de control, saber dónde te estás yendo hacia atrás, cuánto te vas a demorar por esa actividad que no tuviste hacer, los factores críticos de éxito. Y para mí es el mejor producto, si no es que el único que sirve de Microsoft. Perdón, ese es comercial mío, odio Microsoft desde hace muchos años, pero creo que ese es el único producto que funciona. Súper, gracias David ahí por el input. Ahí tenés algo entonces también que pueden explorar. Creo que respondí. Bien. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta o consulta? Bien, entonces, hago un repaso rápido. Una pregunta Dale. más, María, la última, porque me quedé enganchado con esto de Podio. Nosotros estamos actualmente en un proyecto con ustedes de expansión y Sí. nos llegan las minutas de reunión en Podio y demás. No termino de entender bien el Podio como herramienta. Digo, Podio te permite armar formularios, digamos, y eso que esté atado a otro, relacionar funcionalidades, por decirlo de alguna manera. Sí, Podio, así definición es un CRM. Lo que tiene Podio, no soy desarrolladora ni sé mucho de tecnología, pero por cómo está armado, sospecho que la matriz está pensada como si fuese un Excel, pero esto te lo simplifica mucho más. Porque de hecho vos lo podés exportar información en Excel y un montón de cosas. Y lo que te permite es un montón de, podés hacer un montón de cosas con Podio, pero por ejemplo, como para que se den una idea y en relación a lo que decía David recién,
una de las cosas que se puede hacer es relacionar aplicaciones entre sí. Entonces acá nosotros empezamos a probar, a reemplazar el plan de proyecto en algunos casos, no en todo, lo estamos probando, está medio como en etapa de testing. En vez de tener el plan de implementación del proyecto en un Excel, tenerlo por podio. Entonces, acá nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Tenemos cargados, por ejemplo, me voy a otro tema, pero creo que está relacionado, algunos grandes milestones que pueden, o que usualmente observamos dentro de los proyectos. Entonces, algo que seguro todos han trabajado es incorporar alguna fuente de lead. Más allá de que sea, no sé, Google Ads, Facebook Ads, Outbound, pero alguna tienen que haber trabajado. Y por ejemplo, tiene asociado, o puede tener asociado, deliverables, que son los entregables, para asegurar que ese milestone se cumpla. Entonces vos, por ejemplo, los podés relacionar, podés marcar el progreso de ese entregable, si está hecho, si no está hecho, quién es responsable, cuánto tiempo gastaste, por ejemplo, en ese entregable. Si ustedes hoy por hoy no tienen idea del tiempo que les llevan las cosas, bueno, lo primero que pueden empezar a hacer es complicado a nivel gestión organizacional, pero cuando la gente termina de hacer alguna tarea o cierra su día, bueno, ¿qué hiciste hoy? Más o menos registrar cuánto tiempo te llevó para que nos podamos empezar a dimensionar. O sea, en ese sentido, nosotros usamos y recomendamos Podio porque es bastante maleable y lo pueden adaptar mucho a las necesidades que tienen ustedes concretamente, en lugar de tener que adaptarse a alguna herramienta. Bien, ok. Bueno, muchas gracias. De todas maneras, cuando les mandemos la grabación de esto, le puedo pedir a Cande, que es la que se ocupa de todas las invitaciones y demás, que les mande también la grabación del evento que hicimos hace un par de meses de Podio, como para que puedan ver más en detalle cómo funciona, qué funcionalidades le pueden sacar y demás. Perfecto, gracias. Gustavo, a nivel de lo que puedes hacer, puedes subir información, extraer información, ya sea en texto plano separado por comas, un CSV, finalmente, un Excel. Y si te quieres ir un poquito más allá, te podrías ir a sacar APIs directamente. No todas te van a funcionar, pero hay una manera de conectar con Podio, que finalmente es un Citrix por atrás, y puedes hacerle un API para traerte información en automático de algún lado o mandarla hacia algún otro lado. Bien, Sí. bueno, gracias No por el sé si aporte. me compliqué en el lenguaje. No, pero Podio tiene muchas posibilidades, digamos, después de incorporarlo con otras herramientas, qué sé yo, ahí ya entras en una complejidad un poquito más grande, y ahí sí necesitas tu cuenta de Podio particular y no tanto depender de la nuestra, pero por lo menos para empezar a explorar es una buena herramienta. Genial, bueno, gracias por el aporte. Bien, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, que la pueda ver, si la tienen, hágala. Pero si no, rápidamente, como para repasar un poco lo que vimos hoy. Importante tener medida la capacidad operativa. ¿Por qué? Porque impacta básicamente en todas las variables dentro de su organización. En el crecimiento, que puedan tener un crecimiento orgánico sostenido. Evitar este ciclo de proyectos de vender, solucionar la operativa, volver a vender, solucionar la operativa, y tener cierta previsibilidad de su necesidad de recursos y por supuesto también de lo que son los costos de la organización. Definir unidad de medida, si no la saben o si no la tienen clara, el primer paso que sugiero es, bueno, empiecen a pensar cuáles son esas tareas que hacen a su servicio y más o menos cuánto tiempo llevan o cómo las pueden empezar a medir. Y después, primero, o sea, como paso a paso, primero mapeen lo que tienen hoy. Digamos, cuál es su capacidad actual, qué es lo que tienen hoy en curso, qué es lo que tienen hoy vendido y cuál es esa proyección. Y una vez que tienen eso, recién ahí determinen, bueno, cuál va a ser su parámetro crítico, como para tener un indicador de si tienen que salir a reclutar, cuándo, cuánto, etc. No es lo mismo tener que salir a cubrir un proyecto chico que un proyecto grande, por decir algo. Después, en la implementación, por supuesto, se van a encontrar con un montón de desafíos, cosas que van variando, que no son exactamente, que van a requerir una adaptación según su servicio, etcétera, etcétera. Pero bueno, el primer paso es empezar a implementarlo
como para poder empezar a encontrarse con esos desafíos. Y por otro lado, no son cosas que sean inmutables en el tiempo. Por supuesto va variando y va a ir variando en función del crecimiento que vaya teniendo su organización. Así que eso como punto importante. Si no hay más dudas, les agradezco mucho por el tiempo, la atención y los aportes. Y por las dudas les recuerdo, para los que entraron tarde, el 12 de octubre vamos a tener el evento el workshop online de planificación. Si se quieren anotar, porque todavía no lo hicieron, ahí les paso el link. Pero los invitamos, va a estar bueno y van a salir con cosas para trabajar. Y me preguntaron por ahí, lo respondí por el chat, pero sí, la grabación de esto va, y va también con los documentos que les mostré hoy, que básicamente es entonces así también lo pueden usar. Por supuesto, este es un template, después le hacen las adaptaciones que quieran en función de lo que ustedes necesiten. Y les mandamos también en el mail, digamos, de la grabación de hoy, pido que manden también la grabación de cómo usar Podio, así le pueden dar una mirada y le pueden sacar provecho a eso. Bueno, eso es todo por mi parte, les agradezco mucho por el tiempo, y cualquier cosa, obviamente me escriben, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias, María, y que terminen un lindo día a todos. Igual, chau, chau. Gracias a todos.